Quito ante las Chivas de Guadalajara. Cerraban la primera ronda y los rojiblancos llegaban ya sin chances de meterse en la siguiente ronda debido a que no consiguieron los puntos esperados. Sin embargo, jamás se imaginarían lo que iba a suceder en este encuentro en suelo ecuatoriano, una sacudida para los entonces dirigidos por Ignacio Ambriz que fue un auténtico desastre en el torneo de Conmebol. Un chavo y alegría fueron los ingredientes para poner a bailar a todo el chiverío dentro de suelo ecuatoriano. ¿Qué pasó en el partido? Es así que recordamos el día que el Chaval Lustiza y Fidel Martínez destrozaron a Chivas de Guadalajara. El delantero argentino y el mediocampista ofensivo ecuatoriano fueron la gran pesadilla del rebaño en una noche donde hubo un diluvio en el cielo y en la portería de Luis Ernesto Michel, que en ese entonces defendía los colores como rojiblanco. Matías Alustiza se dio una noche que nunca olvidará con un póker y 4 goles, mientras que Fidel Martínez aportó uno más a la cuenta para terminar de darle forma a la goleada por un marcador de 5-0 y sellar de gran forma su paso a octavos de final, donde los ecuatorianos serían eliminados por un escandaloso marcador global de 7-4 ante Universidad de Chile. La pesadilla continuó. Sin embargo, para las Chivas y su historia con Matías Chavo Alustiza no terminó en este partido. Recordemos que el delantero argentino tuvo un paso bastante destacado por la Franja de Puebla, además de otros clubes dentro del fútbol mexicano, con lo que se volvió a encontrar con el cuadro rojiblanco. Fue en la final de la Copa MX 2015 que la defensa de Chivas volvió a tener la pesadilla del Chavo Alustiza en la cancha. Con un doblete en 8 minutos, el delantero argentino le dio forma al marcador de 4-2 con el que consiguieron el título, un nuevo capítulo que resultó realmente doloroso para los rojiblancos. Cabe destacar que Chivas fue el mejor cliente de Alustiza durante toda su carrera, pues les anotó un total de 11 ocasiones con equipos como Pumas, Atlas y Pachuca, además de Puebla. En el caso de Martínez, que militó en clubes como Pumas, Atlas, Xolos de Tijuana y Leones Negros, en total le hizo 4 goles y 2 asistencias en un total de 2 enfrentamientos. Por otro lado, Pumas logra triunfo y oxígeno para Gustavo Lema versus Puebla. Los Pumas de la UNAM lograron triunfo y oxígeno para Gustavo Lema versus Puebla luego que desde varios puntos se hablaba de un ultimátum para el entrenador argentino. Finalmente consiguió 3 puntos de oro. Dentro de la entidad felina consiguieron la victoria ante la Franja en la jornada 8 del torneo Apertura 2024 dentro de la Liga MX. Desde los altos mandos de los Pumas, la idea es mantener a Lema por lo que resta del semestre, pero su cabeza estaba en peligro luego del resultado adverso ante Necaxa. Ha llegado un auténtico tanque de oxígeno con la victoria ante la Franja del Puebla, pues la sentencia del argentino estaba puesta en el duelo ante los Xolos de Tijuana en la fecha 9 del campeonato dentro de la Liga MX. Desde que fueron eliminados de forma escandalosa de la Leagues Cup por goleada ante Seattle Sounders, los felinos tenían una cantidad de 4 partidos únicamente con derrotas. Sin embargo, gracias al solitario gol de Guillermo Martínez, lograron 3 puntos que les permite calmar las aguas por el momento. Lo cierto es que los Pumas lograron tomar un respiro junto a Gustavo Lema, pues durante la semana ya empezaron a circular nombres al respecto de lo que puede pasar con el futuro del entrenador argentino y ya circulan nombres de posibles sustitutos dentro de la prensa, con lo que su continuidad sigue estando en duda a pesar de todo. ¿Qué pasará con Gustavo Lema? Es así que Pumas logró triunfo y oxígeno para Gustavo Lema versus Puebla. Apenas fue por marcador de 1-0, pero ha sido suficiente para embolsarse 3 unidades. Aunque sufrieron ante una franja que buscó encerrarse en Ciudad Universitaria, esto le ha servido al cuerpo técnico del cuadro felino para poder mostrarse dominante y sumar en su casa. Nombres como los de Gonzalo Pineda, Nicolás Larcamón y Robert Dante Siboldi están comenzando a sonar en el entorno de los Pumas de acuerdo con la cadena ESPN. Sin embargo, por el momento parece que el triunfo conseguido ante el Puebla cuelga cualquier teléfono rojo que pudiera estar sonando en su entorno. A Lema le queda contrato por todo lo que resta en el torneo Apertura 2024, es decir, hasta diciembre de este año, y se espera que pueda entregar resultados a la directiva y posteriormente tomar una determinación en cuanto a su contrato. Por el momento, este resultado resuelve parte de los problemas que tienen dentro del cuadro universitario. ¿Cuáles son los siguientes partidos de Pumas y Gustavo Lema? Los rivales que le siguen al cuadro universitario son como local a Xolos de Tijuana en calidad de visitante ante América y Toluca, además que regresan a CU para enfrentar al Atlético de San Luis.
Estas son las siguientes pruebas que tienen en el panorama dentro del torneo Apertura 2024. Pumas lo desechó y fue fichado en Italia. El cuadro de los Pumas de la UNAM desechó a este futbolista y fue fichado en Italia, una situación que seguramente hace dudar del tiempo y paciencia que tuvieron con uno de sus refuerzos. Si bien su rendimiento fue verdaderamente cuestionado, la realidad es que otro de esos jugadores que no terminaron por funcionar en la entidad felina. En junio del 2021 y procedente del Tokushima Vortis de Japón, los Pumas ficharon al mediocampista argentino-italiano Cristian Batocchio, mismo que llegó de último momento para completar la plantilla dirigida por Andrés Lilini en ese momento, con antecedentes y pasado en Watford, Udinese y Stade Brestois, ilusionaba a los aficionados. Sin embargo, la realidad fue totalmente distinta. Con el dorsal 22 Batocchio resultó realmente decepcionante. Pocos minutos dentro del terreno de juego, lesiones y baja de juego fueron la constante para este futbolista. Realmente tuvo muy poco protagonismo con el equipo universitario dentro de sus filas. A su salida de Pumas, Cristian comenzó nuevamente a ser un auténtico trotamundos. Pasó por el Volos NPS de Grecia, Nesiona de Israel y Chennai de la India, pero ahora ha llegado al fútbol de Italia, con lo que a sus 32 años está intentando seguir en activo y mantenerse como un futbolista relevante donde sigue intentando hacerse de un lugar. Batocchio llega a Italia. Es así que Pumas lo desechó y fue fichado en Italia. Se trata del mediocampista Cristian Batocchio, mismo que todavía está en el fútbol tras su paso por el equipo universitario. En su momento el jugador se fue realmente dolido de la institución y la realidad es que tampoco pudo consolidarse durante toda su carrera. En este mercado de verano, Batocchio fichó por el Società Sportiva Monopoli 1966 que compite dentro de la Serie C en el país de la bota, es decir, en la tercera división del fútbol italiano. Este es el nuevo equipo que tiene y donde está tratando de forma importante para sobresalir, aunque en una categoría menor dentro del profesionalismo. Con el equipo de las Gaviotas, Cristian ha firmado un contrato hasta junio del 2025, en tanto que tiene la posibilidad de extender su vínculo por un año más, en caso que el club se lo ponga como opción. Todo dependerá de su rendimiento dentro del campo para que desde los altos mandos, actualmente el futbolista tiene un valor de $330,000 dentro del mercado, de acuerdo con el sitio web especializado Transfer Market. Batocchio jugó un total de 21 partidos con los Pumas entre Liga MX, Leagues Cup y Liga de Campeones de la CONCACAF. No entregó goles y tampoco asistencias. Con el dorsal 22 que hiciera el legendario Manuel Negrete dejó mucho que desear el futbolista argentino-italiano, mismo que nunca pudo tener consistencia dentro del terreno de juego entre lesiones y problemas para adaptarse con la altura. Por otro lado, los millones de dólares que le impidieron a Bruno Marioni ser bicampeón. Te presentamos los millones de dólares que le impidieron a Bruno Marioni ser bicampeón dentro de los Pumas de la UNAM en el 2004. Dentro de las historias del fútbol mexicano y en específico de los Pumas de la UNAM, te presentamos la situación de los millones de dólares que le impidieron a Bruno Marioni ser bicampeón en el 2004. Sin duda alguna debe ser una espinita que se le quedó clavada al barullo que tuvo su primer amor en México con los universitarios. El torneo Clausura 2004 fue de ensueño para los Pumas y Marioni. Más allá que en la liguilla tuvo una lesión que le impidió estar al 100%, fue el campeón de goleo en la fase regular con 16 anotaciones, mientras que disfrutó del cuarto título de Liga MX para los felinos siendo pieza fundamental. Sin embargo, la vida le tenía preparada un duro golpe después de esta situación. Marioni pertenecía en ese entonces al Tenerife de España, que apenas había prestado al futbolista. Los problemas entre el club español y el barullo ya eran evidentes. Había peleado con los aficionados y le debían una cantidad de 400,000 euros de su salario. Todo indicaba que Pumas y Marioni lograrían el ansiado acuerdo para su compra y continuar en la institución, pero Tenerife tenía otros planes para el delantero argentino, un problema que no se pudo resolver durante todo el verano y terminó con la frustración del atacante argentino que vio su regreso a España. Bruno Marioni no pudo quedarse en Pumas durante el 2004 para ser bicampeón con el club. ¿Por qué Pumas no compró a Marioni? Es así que te presentamos la historia de millones de dólares que le impidieron a Bruno Marioni ser bicampeón con los Pumas de la UNAM en el 2004.
un jugador querido y que portaba el número 9 dentro de la plantilla, pero que fueron incapaces de mantener. Mientras Arturo Elías Ayub negociaba y avisaba que sería complicado obtener la ficha del argentino, Marioni y Tenerife mantenían la disputa desde semanas antes. En primera instancia, el club español había pedido 3 millones de dólares por el barullo, situación que tenía en un estira y afloja con Universidad. Cuando los Pumas estaban cerca de llegar a esta cifra, Tenerife indicó que en realidad eran cerca de 5 millones de dólares los que valía la carta de Bruno, quien además tenía una lesión en la rodilla y a sus 29 años dudaban de la forma en que podría recuperarse. Esto dio con el traste a las negociaciones y Pumas desechó la posibilidad. ¿A quién fichó Pumas? Ante la imposibilidad de contar con Bruno Marioni, Pumas salió al mercado y encontró a Diego Alonso, delantero uruguayo que llegó como sustituto procedente del Málaga de España. Aunque no fue titular, pudo gozar del título de la Apertura 2004 y del trofeo Santiago Bernabéu que le ganaron al Real Madrid de forma épica. El paso de Marioni llegó a Pumas en 2004 y enamoró a los aficionados haciéndose con el título de Liga MX en el clausura de aquel año, además de un campeonato de goleo gracias a sus 16 dianas en el certamen. Esta fue la carta de presentación del delantero argentino para ser figura dentro del balompié mexicano. Fueron 35 goles en 74 partidos con los universitarios y en un caso similar al de Juan Ignacio Dineno llegó a una final internacional. Fue campeón de goleo, pero no pudo darle el preciado trofeo a los felinos en aquella Copa Sudamericana 2005. Posteriormente, su paso por los Diablos Rojos de Toluca también fueron determinantes, con 23 goles en 17 partidos, donde ganó un campeón de campeones y un campeonato de goleo en el torneo Apertura 2006.